Muy buenas amigos de YouTube, les habla el maestro internacional Alejo de Dovitis de Buenos Aires, Argentina. Estamos para analizar otra partida clásica, en este caso al segundo campeón mundial, quien tuviera más años de reinado, digamos que 27 entre 1894 y 1921 cuando perdiera el match en La Habana con José Raúl Capablanca, y hablamos del gran jugador alemán Emanuel Lasker. Manuel Lasker, una de las cosas que más le infundió al ajedrez, más allá de su trayectoria, de haber sido tantos años el rey del ajedrez, es el tema de agregarle ingredientes psicológicos a la partida, de tomar la partida como una batalla y de tratar de entender un poco qué quiere hacer el rival y jugar contra los planes del oponente, ¿no? Fue un ingrediente que no se veía hasta la época. Ya hablamos de que Steinitz fue el padre de la estrategia moderna y el juego de Steinitz era mucho más racional, conceptual. El de Lasker no dejaba de serlo, pero tenía el ingrediente que si Lasker conocía bien al rival, a veces hacía algunas jugadas medias raras para intentar confundir a su oponente y generalmente sacaba mucho provecho de ello porque era muy astuto desde el punto de vista psicológico. Acá lo vamos a ver contra el maestro Pirk, creador de la famosa defensa Pirk, maestro yugoslavo, que era un buen jugador y que obviamente no la tenía fácil de jugar con piezas negras contra quien había sido, ya que esta partida es de 1935, campeón mundial Emanuel Lasker. Lasker jugó E4, que era su jugada favorita. Le jugaron la siciliana, que para esa época no era tan vista. Caballo F3, caballo C6 y el tratamiento clásico con D4. Tras la captura, caballo F6, caballo C3 y D6. Esta variante, conocida como de los dos caballos o clásica, es una variante muy interesante y que muchas veces recomiendo a mis alumnos porque tiene la posibilidad de pasar a una variante Boleslavsky, de pasar a una variante Scheveningen, de pasar a una variante Dragón o de pasar a una variante Najdorf. O sea, es muy versátil porque todavía no ha definido la estructura de peones. Entonces tiene sus ingredientes realmente como para considerar. Generalmente el blanco, para evitar alguna de estas líneas, suele jugar alfil G5 o también alfil C4. Pero en este caso Lasker, jugador clásico de aperturas, jugó alfil E2. Alfil E2 es una buena jugada, pero acá el negro, entre otras opciones de las que dijimos, tal vez sea interesante jugar al estilo Boleslavsky con E5, y los grandes maestros modernos prefieren pasar a la variante del dragón con G6, donde el alfil N2 no es tan agresivo, o sea, el negro transpone a otra variante. Esto es un detalle importante a tener en cuenta en las partidas, el entender cuando hay transposiciones y cómo me voy a manejar contra ellas, qué jugada voy a hacer, o tener en cuenta que quizás mi rival me lleve una variante que yo no estudié o no conozco y que entonces necesito reforzar cómo jugar contra ese orden de movidas. El negro eligió la formación Scheveningen o Schwenningen, que es una localidad, si no me equivoco, holandesa, donde por primera vez se jugó este esquema. Este es uno de los esquemas favoritos del ex campeón mundial Garry Kasparov. El blanco hizo enroque, el negro hizo A6, una jugada siempre útil en la siciliana, sobre todo para más adelante contragolpear con B5 y poder poner la dama tranquila en C7. Y el blanco hizo alfil E3. Quiero destacar esto del alfil E3, alfil E2 y enroque, porque este esquema, con los dos alfiles en esta posición y enroque, es un esquema muy sencillo, que no es el más agresivo, pero que se puede jugar contra todas las sicilianas. Entonces muchas veces cuando mis alumnos me dicen quiero jugar la siciliana contra la siciliana
digamos, la variante abierta, pero todavía no me animo a estudiar todas las variantes que tiene, yo les digo, bueno, andate animando y empezá por jugar con los dos alfiles en E3 y en E2 y más tarde procurar F4. Este esquema es, diríamos, universal. Como dije, no es el más agresivo, pero me sirve para jugar contra la Najdorf, contra la Dragón, contra la Schwenningen, contra todas las variantes de la defensa siciliana. Por lo tanto, para quienes quieran animarse a jugar contra la siciliana con D4, es un buen primer paso si quieren ir de a poco, digamos, gradualmente estudiando para enfrentarla. El negro jugó dama C7, que es una jugada correcta, le hicieron F4 y acá el negro empieza a resbalar, digamos, a trastabillar en cuanto a su planteo. Acá las negras tienen que jugar sin lugar a dudas alfil E7 y enroque, y tenemos una posición muy tradicional de la variante Schwenningen, donde, bueno, el blanco tendrá que ver si contra alfil E7 ha de jugar con dama E1 para dama G3 o ha de jugar con A4, rey H1, caballo B3, que es otro esquema. Esas son las dos grandes vertientes que el blanco tiene contra la variante Schwenningen. Pero el negro, muy tentado por la casilla C4, que le apoya a la dama, prefirió hacer caballo A5. Ya cuando hablamos de celadas, y me van a oír hablar varias veces de esto, decimos que es peligroso alejar al caballo del centro y cuando se va tiene que tener un objetivo definido, como decir cambiar determinada pieza o que su posterior movimiento sea realmente muy fuerte. En verdad, entrar en C4 y ganar uno de los alfiles blancos no es nada despreciable. El problema es que esto va a llevar muchos tiempos y cuando yo todavía no he desarrollado mis piezas ni he hecho el enroque, realmente esto parece una osadía. Y acá quiero destacar un detalle interesante del juego de Lasker, porque Lasker podría haber jugado un dama de 3 intentando dificultar el caballo C4, pero como él sabe que el caballo C4 le va a hacer ganar tiempos, prefiere dejar a su rival que lleve adelante su plan. Y eso es un buen detalle a tener en cuenta cuando uno juega contra un maestro. Si el maestro te deja llevar adelante todo tu plan, cuidado, porque puede haber algún problema en el medio. Ojo con eso. Entonces, en esta posición, el blanco jugó F5, el negro hizo caballo C4, las blancas tomaron alfil por C4, dama por C4, y acá vemos la diferencia de desarrollo. Dos piezas negras solamente desarrolladas. Por ende, está bueno abrir la posición. F por E6, F por E6. Y uno podría decir, bueno, pero Lasker se apuró a abrir la columna. Bueno, es que acá la idea era un sacrificio posicional de calidad como torre por F6 para atacar al rey negro. Las negras tienen que tomar si no quedan con pieza de menos. Dama H5 jaque, rey D8. Y esta jugada dama F7 es la clave, porque no solo está mirando, sino también está mirando a la dama negra que está en C4. Acá las negras tienen serios problemas de desarrollo, serios problemas con la seguridad de su rey y la amenaza dama por F6. Vamos a analizar qué pasaba alfil E7. Y el problema de alfil E7 es que se encontraba con caballo F5, dado que si el negro come, ha de caer su dama en la casilla C4. Y si las negras en esta posición jugaran dama C7, el blanco tendría que considerar cómo seguir el ataque, pero hay varias jugadas, digamos, interesantes para hacer, como de pronto podría ser, vamos a hacer la variante, torre a D1 y a E por F5, caballo D5, seguido de alfil B6 jaque con un ataque decisivo.
Entonces, las negras ante este panorama y viendo quiente, porque también tienen problemas, digamos, aún defendiendo con torre E8 en lugar de dama C7, las negras prefirieron jugar alfil D7 para intentar cortar. Lasker hizo dama por F6, rey C7 y dama por H8. Resulta que el blanco ha quedado completo, pero el negro busca el contragolpe alfil H6, entregando una torre para comer dos piezas. Sin embargo, Lasker en estos momentos no se apura, se toma una pausa, hay que a veces respirar, tomarse una pausa y volver a pensar de cero, y decide, como le van a comer el alfil con jaque y después el caballo, entregar el caballo con caballo por E6 y a dama por E6, dama por A8. Noten que si el negro jugaba alfil por E6, entonces vendría dama por H7 jaque, seguido de dama por alfil, con una ventaja absolutamente decisiva para las blancas, con pies y peones de más. Entonces dama por E6 forzada, dama por A8, alfil por E3 y rey H1. En esta posición muchos se preguntarán por qué abandonó el jugador yugoslavo Pirc, pero realmente no hay jugada para seguir en esta posición, porque la dama blanca ha de salir fácilmente de su encierro. Por ejemplo, si el negro quisiera hacer una variante con alfil C8, tranquilamente caballo D5, rey D8 y torre F1 llevaría a un colapso total de la posición negra. Por ende no hay posibilidad de encerrar la dama, el blanco tiene calidad, o sea, torre contra alfil y dos peones de ventaja y su rey en problemas, y por eso en este movimiento, en el 20º, el jugador Pirc decidió abandonar. Esta es una partida modelo de cómo atacar la defensa siciliana en caso de que el negro pierda tiempos, y sobre todo una partida modelo de concepto de sacrificio de calidad en pos de lograr un ataque sobre el rey rival. O sea, la compensación del blanco pareciera a corto plazo, pero en verdad cuando sacrificó la calidad no sabía si iba a recuperar el material o no, pero sí sabía que el rey iba a estar prisionero de las piezas blancas en el centro del tablero. Bien amigos, espero que este video les haya sido de su agrado. Los espero en la próxima emisión de otro video de tácticos y estrategas. Por supuesto que quedamos a merced de ustedes para cualquier pregunta, que la pueden hacer tanto en la página Tácticos y Estrategas en Facebook, también en el canal de YouTube con el mismo nombre, o si quieren en @TYEajedrez, que es el Twitter que usamos para estas clases. Les mando un abrazo y los espero en la próxima emisión de partidas clásicas de nuestro canal Tácticos y Estrategas. Hasta pronto.